Chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes, Santiago y Jonathan. Esperamos un ratico más a ver si llegan más personas o no estamos esperando a nadie más. Vamos hasta ahora 4 personas. Hola, Giancarlos, buenas tardes, bienvenido. Vamos a esperar unos minutos a ver si nos aparecen más personas, ¿vale? Hola Karen, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos esperando unos minutos más a ver si se van presentando más personas. Mientras tanto, porfa, pues si ya tienen claras algunas dudas para que nos vayan surgiendo, no, pues para que nos rinda la tutoría. Te recordemos que el tema hoy es todo lo referente a entrenamiento personal, personal branding y sistema osteomuscular, ¿vale? Nicolás, bienvenido. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Pilas, buenas tardes, bienvenido. Estamos esperando como tal unos minuticos para esperar a ver si llegan más personas, ¿vale? Y ya empezamos como con las dudas. Menos que sean unos 3 minuticos y ya arrancamos. Bueno,
¿Cuántos son en el grupo? ¿Será que falta todavía mucha gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llevamos 8 personas. ¿Falta mucha gente? Carolina, buenas tardes. ¿De qué ciudades son ustedes? Son de Bogotá. Ah, ok, este grupo es mezclado. Y en Tolima hace mucho calor. Tuluá, más o menos. En Bogotá hace un frío horrible. Bueno, vamos ganando Bogotá. Bueno, entonces pues ya arranquemos con esta asesoría. Ya dimos bastante tiempo para esperar unas personas. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Sara Melo, soy profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad de Santo Tomás, soy especialista en educación superior y también soy especialista en entrenamiento funcional. Soy la persona que les va a apoyar y les va a colaborar hoy en esta clase o en esta tutoría como tal de estos dos temas. Entonces, pues ya en la parte de arriba una persona hizo una pregunta. La idea es que ustedes ya tengan puntos muy claros y pues empecemos a plantear las preguntas y vamos a tratar de darle la respuesta más adecuada, ¿vale? Santiago me pregunta, con respecto al personal branding, ¿podemos conocer algunas estrategias en los medios y en las redes sociales para acoger clientes? ¿Cuál es el manejo adecuado de las mismas para tener buenos resultados? Bueno, Santiago, en cuanto a el buscar las estrategias, primero tienes que tener claro muy bien qué es lo que tú vas a ofrecer. Tú en este momento puedes entrar a internet y si tú tienes muy claras cuáles son tus palabras clave, tu perfil o tu página va a salir a relucir, ¿listo? También dependiendo de la posibilidad económica que tú tengas, porque hay páginas donde tú puedes pagar y donde puedes empezar a hacer publicidad, pero eso te va a costar. En cambio, si no tienes la posibilidad económica de crear una página donde tengas la interconexión con otras páginas, tu página no se va a pautar ni publicitar en otras páginas, como por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en YouTube, tú empiezas a colocar un video y cuando se acaba la canción, colocan una pauta publicitaria. Esas son las interconexiones que se puede hacer. Obviamente, entrar a YouTube es una de las formas más altas de tener unas pautas publicitarias, pero se puede empezar a manejar desde las redes sociales como en Facebook y también como se puede manejar en las redes sociales, en las páginas en las que uno entra, que es lo que uno llama como esa publicidad basura y ahí empieza a salir y nosotros podemos salir pautados desde ahí. En cuanto a qué nos puede ayudar a nosotros a armar esa estrategia o ese medio en las redes sociales, hay cursos por internet, Google tiene uno, es completamente gratuito. En este momento no me acuerdo el nombre, voy a tratar de buscarlo porque yo lo estaba haciendo. Y ahí te enseñan a ti a empezar a seleccionar cómo hacer la pauta publicitaria. Entonces, cuáles son tus objetivos, cuál es tu población objetivo y cuáles van a ser tus palabras clave para que te puedan hacer una búsqueda específica en los medios de Internet. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Ahora las redes sociales nos facilitan mucho eso. Resulta que dependiendo del tipo de like que tú des a las publicaciones, por ejemplo en Instagram, te empiezan a ti a seleccionar en las personas que te sugieren como amistades para que los puedas agregar. Entonces, esa es otra de las herramientas que tenemos como tal para poder manejar el atraer los clientes.
No hay una página como tal que te diga a ti, aquí estamos todos buscando entrenamientos personalizados, no hay una página donde nos presente todos los entrenadores personalizados, porque dependiendo de la escuela o por el lado que tú te hayas ido o por donde tengas la certificación, se encuentran las páginas y con los entrenadores. Ejemplo, CrossFit. Cuando tú te certificas con CrossFit, si tú quieres saber si la persona que a ti te está entrenando o tú estás dentro del ranking de CrossFit, ellos te ubican a ti en la página. Entonces ellos tienen un listado de entrenadores con certificación 1, 2, 3, 4. Lo mismo pasa con Zumba, lo mismo pasa con TRX, lo mismo está pasando con todas esas tendencias que tenemos ahorita a nivel de entrenamiento. Entonces, esa es otra forma y otra posibilidad de un círculo donde podemos conocer tanto entrenadores como usuarios para poder armar nuestra red social. Sí, Santiago, creo que es esa. Es que me cogieron fuera base con esa página, pero la voy a buscar y si la encuentro, de una vez se las muestro. Entonces, sí, ahí te dan a ti las pautas, te dicen a ti cómo armar un espacio publicitario y todo. Es muy interesante el curso. A ver, otra pregunta. ¿Cómo avisaron tan encima la gente? No logró organizar el tiempo para tomar la tutoría. Uy, Pilar, no sabía. Yo sabía desde la semana pasada que yo tenía esta tutoría. Asumí que de pronto ustedes ya sabían también respecto, pero pues digamos, si te están saliendo dudas en el momento, puedes ir preguntándonos, no, no te preocupes, no, no hay ningún inconveniente. El tema ahorita es personal branding y todo lo que viene siendo el sistema osteomuscular, ¿listo? Bueno, esta presentación es la de las que manejo. Entonces, algo que es muy importante para nosotros es empezar a manejar esa marca. El personal branding es la marca personal. Si ustedes ven en este momento su pantalla, están encontrando 4 de los mejores jugadores que tenemos en este momento. Pero si yo a ti te empiezo a preguntar por cada uno de ellos, tú me vas a dar un concepto diferente. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de Cristiano? Sí, disciplina, porque hay gente que considera que este hombre no nació con talento, sino que se ha formado. Tiene un liderazgo, sí, señor, que de hecho es lo que dicen que lo diferencia tal vez de Messi, porque no tiene un liderazgo como en Argentina. Pero si ya nos vamos al otro lado de la imagen y vemos a Neymar, ¿tú qué piensas de Neymar? ¿De Neymar tienes identidad? ¿Que es inteligente? Entonces, la marca, y si ya nos ponemos a hablar a nivel mundial, nosotros hablamos de que Ronaldo es una persona que para mí es una persona muy disciplinada y es un excelente jugador, que puede que tenga un ego un poco elevado, pero eso es normal en muchos deportistas. Pero si tú te vas hacia el lado donde está Neymar, ya muchas personas no le creen. Él tiene talento, es un excelente jugador, pero él ha venido embarrando con muchos aspectos. Entonces, si te ponen a ti en la balanza, ¿cuál de los dos vas a escoger? ¿Mm? Te irías por Cristiano. ¿Por qué? Porque para ti es algo seguro, porque sabes muy bien que no es simplemente un excelente jugador, sino que también ayuda a personas, entrena juicioso, trata de ser una persona correcta, a diferencia de las cosas que de pronto nos ha podido presentar Neymar en alguno de los aspectos y en los partidos de la última Copa. ¿Listo? Entonces, desde ahí uno empieza a marcar la marca, ¿sí? Y cuando yo hablo de marca, no estoy hablando de nada ni referente a como tal un logo, sino a toda la identidad que tú te estás dando, ¿sí? A todos los valores, a toda la capacidad intelectual que tienes y que puedes aprovechar.
Eso es lo mismo, ¿tú qué piensas cuando ves a Nairo? No, este hombre es un guerrero, este hombre hoy, por ejemplo, se cayó y se volvió nada, pero él tiene algo y es la constancia, ¿sí? Y a él donde sea, y para mí es el mejor ciclista que ha tenido Colombia. Mira nomás la diferencia en la marca de decir es que es muy bueno a decir que es un guerrero. Bien, ya aquí, ya hablamos más de sobre prototipos. Entonces, ¿qué piensas tú de las personas que están en traje y de las personas que entrenan CrossFit? ¿Sí? Entonces, empiezas tú también a evaluar muchas cosas. Si son funcionales, si no son funcionales, si están chutados, si no están chutados. Todo ese tipo de cosas a ti te empieza a formar esa imagen, ¿sí? Y es desde ahí donde tú empiezas a crear tu propia identidad. ¿Listo? Creo que esto ya lo leyeron ustedes, que es emprendimiento, que es emprendedor y que es una marca personal. Entonces, algo que yo quiero dejarles muy claro, la marca personal no tiene que ver, como lo dice en la imagen, con el eslogan o el logotipo, tiene que ver con la personalidad, ¿sí? Cuando yo hablo de una marca personal, quiero dejar muy claro qué es lo que yo quiero dejar en el mundo, ¿sí? Y qué me voy yo a interponer o qué puedo ofrecer a ese mundo. Pilar Chutado es que está ayudado por sustancias no, mejor dicho, por sustancias prohibidas. ¿Listo? Una imagen corporal tiene que tener clara una identidad. Tienes que saber muy bien qué es lo que tienes y qué es lo que quieres. Un origen, saber cuál ha sido tu cultura y qué es lo que fundamenta tu imagen personal. El manejo o al público al que tú te quieres dirigir. Esto es muy importante que lo tengan claro porque cuando empecemos a buscar y a desarrollarnos a nuestras habilidades, necesitamos saber si nos vamos a ir con personas aparentemente sanas, personas de tercera edad, con niños, ¿sí? Y esto también me ayuda a mí a elegir mis estrategias, cómo los voy a buscar, dónde los voy a buscar y todo lo que voy a hacer respecto a qué contacto voy a tener con ellos. Pero mi imagen. Sí, señora, señor, identificar nuestro nicho. Pero mi imagen corporal va a tener varios cimientos. Entonces, primero, mis valores, tanto mis valores éticos, también como mis valores profesionales, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas también tenemos que mostrarla en el álbum que nosotros vamos a presentar, ¿sí? En el portafolio. Tenemos que hablar también de mi tipo de expresión, ya sea verbal o no sea verbal, mi forma de vestirme, ¿sí? Todos ese tipo de elementos están formando la imagen que yo quiero proyectar y con la imagen que yo quiero que me recuerde. ¿Listo? Entonces, desde ahí es donde uno empieza a movilizar toda la imagen corporal para buscar también sus nichos de mercado. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si quieren retomar los apuntes y empezar a preguntar, no se preocupen. Yo sé que de pronto los cogieron sobre tiempo para la tutoría. Santiago, estamos referente al tema de personal branding y sistema osteomuscular. Cuando tengan la tutoría referente a nutrición, con mucho gusto te podemos responder esa duda. No te preocupes. Sí, señor. Santi, ¿te puedo pedir un favor? Trata de condensar la pregunta que tienes en una ventanita, en un globito.
¿sí? Para que de pronto cuando empecemos a preguntar y los demás empiecen a hablar, no se nos corte la pregunta, ¿sí? Porfa, porque ahí ya vas bastante. Esta es la guía número 2, James. Una una estrategia para aprenderse los músculos. Bueno, desde mi experiencia, yo me los aprendí realizando movimientos y pensando qué músculo intervenía dentro del movimiento. Fue como lo único que me ayudó y todos los días estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Son muchos músculos, ¿sí? Son muchos ligamentos, son muchas articulaciones. Entonces es necesario que estar constantemente practicándolo. Y empieza con las más grandes, ¿sí? De tal manera que cuando ya tengas que ir buscando, sea mucho más sencillo pasar a las más pequeñas. Te va a quedar de pronto más fácil aprender. En cuanto a los músculos, igual. Realiza ejercicios y pectorales y vas a, digamos, como de las flexiones y empiezas a ubicarte que actúa el pectoral, el tríceps, los serratos, la pared abdominal, el recto abdominal y te empiezas a ubicar. ¿Listo? Yo también en la universidad hice un cuadro. Entonces, colocaba el músculo, origen, inserción, articulación a donde iba, movimientos que generaba y posibles movimientos que ayudaba. O sea, movimientos de técnica, o sea, sentadilla, flexiones y eso. Y así también me ayudó, ¿sí? Te puedo decir que me salieron hojas examen llenas de por lado y lado, pero es una buena técnica para recordar. Esa técnica que nosotros utilizamos también en el taller, ¿ustedes estuvieron haciendo el taller presencial o lo hicieron virtual? El de osteomuscular. Bueno, unos lo tomaron virtual y otros lo tomaron presencial. Bueno, entonces les cuento. En el presencial, o no sé si en el virtual también les dijeron que lo hicieran, se maneja una metodología que te pedamos a ti tres ejercicios diferentes y si te tocó hacer la flexión, tienes que pintarte el cuello, el cuerpo, discúlpenme, con los músculos, con los huesos y con las articulaciones que están implícitas en ese movimiento. Entonces, eso te va a permitir a ti ser consciente. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen plancha, normalmente yo le digo, haz la plancha para que sepas qué es lo que está trabajando. Apenas sientas, te levantas y te pintas o el grupo lo está pintando. Eso también te ayuda bastante. ¿Sí? Porque ya es más funcional, ya es al día a día, son los ejercicios con que nosotros trabajamos y también te ayuda a aprenderte todo lo referente a los músculos y articulaciones. Bueno, si alguno no lo pudo vivenciar y tiene la posibilidad de hacerlo, haz- eh, ojalá lo pueda hacer lo más pronto posible para que también les ayude. Barranquilla, presencial, Pilar. No, no se pintaron. ¿Qué hicieron, Pilar? Entonces, sí, mira, se pintaron algunos músculos. Santiago pregunta, con respecto al agarre de la dominada, sabemos que puede ser prono, supino o con agarre neutro. Ahora, ¿influye el grosor de la barra? Sí influye.
Independiente del agarre en la contracción muscular y en el trabajo, escuché que no hay una activación muscular igual, y lo cual entiendo en el sentido de agarres, pero mi duda con respecto es al grosor de la barra. ¿Influiría? Sí, Santiago, sí influye el grosor de la barra. ¿Alguno ha entrenado CrossFit o hace levantamientos olímpicos? Santiago, listo. ¿Tú qué trabajas? ¿Has utilizado? Hay dos tipos de barras con las que uno puede trabajar o que encuentra uno normalmente en el box o en el sitio donde está. Una que es gruesa y otra que es la profesional, que es delgada. Cuando tú tienes la barra más delgada, te ayuda a hacer un mejor cierre para el agarre, ¿sí? Y te puede ayudar a levantar más carga o a sostener el peso muerto o el clean en ese momento, ¿sí? Cuando el agarre es más ancho, cuando la barra es más ancha, no puedes hacer el cierre completo de tus falanges y empieza a trabajar mucho más el antebrazo y se te resbala mucho más rápido la barra, ¿sí? Entonces el grosor influye. Cuando yo trabajo dominadas, también va a estar influyendo porque me va a generar que cuando yo haga el agarre tenga una menor base de sustentación y el trabajo se focalice más en todos los músculos pequeños que están en el antebrazo y en la muñeca. Compara lo siguiente con lo que me dijiste de la dominada con hacer un tipo de escalada. ¿Alguien ha escalado? En escala, cuando tú escalas, tienes varios tipos de roca. Tienes unos pequeños, tienes unos tipos en forma de, como la garrita de un gato, en uña, otros que son semilunares, otros que son triangulares, y tú tienes que coger el soporte de forma diferente. Y ese trabajo se siente de forma diferente porque va a concentrar más el trabajo en el antebrazo para poder estabilizar y poder generar la fuerza para levantarse. ¿Listo, Santi? Entonces sí, sí influye. Obviamente también influye el peso. Una persona entre más pesada, más se le van a dificultar las dominadas. Por más que tenga la técnica, no le va a ser igual que una persona que pese 65, haga 10 repeticiones a una persona que pese 75. Y de hecho, nosotros a veces tenemos esa variable para trabajarlo con las personas. Si la persona ya maneja muy bien la dominada, uno le coloca chaleco de peso para que le cueste un poquito. Entonces también influye el peso. Las repeticiones, sí señor. No es lo mismo arrancar haciendo 10 dominadas por 5 a pasar a hacer 10, 12, 14, 16 y 18 dominadas para terminar. Entonces, eso no es solo en la dominada, sino en todos los ejercicios. El peso y las repeticiones van a influir. Sí, es que es más complicado, Jonathan. Imagínate tú pintándote. A veces muchas de las personas que están en virtual no tienen mucho tiempo, entonces pues es más complicado, pero es algo que también te puede ayudar. Sergio, ¿un agarre anatómico? Explícame el agarre. ¿Vestigios evolutivos? Ay, no sé cómo me puedas explicar eso. ¿Con un agarre con el dedo pulgar hacia los lados o hacia en el centro? Karen, exactamente qué quieres saber del personal branding. Índice, pisa, pulgar. Índice, pisa, pulgar. Es decir,
que el pulgar va por dentro, que para nosotros es el hollow grip o el agarre de seguridad. ¿Sí es el mismo, Santi? Ok. Bueno, pues es que realmente si nosotros vamos a hablar de vestigios, ¿qué me estás diciendo? Primitivos en cuanto al agarre, de hecho, nuestro agarre sería posición de gancho. Quiere decir que es con el pulgar hacia afuera y donde solo se apoyan los 4 dedos. Ese es el que normalmente ellos manejaban para movilizarse dentro de las lianas. Entonces, ahí no tendría nada que ver respecto al vestigio evolutivo, que también tienes que ver tú cómo generas más fuerza. Hay gente que cuando realiza el peso muerto con las dos manos mirando hacia el mismo lado. Hay personas que hacen intercalado el peso muerto. Entonces, personalmente, yo me siento más segura y más estable manejando un peso muerto con las dos manos mirando a lados diferentes, es decir, mi palma hacia el frente y mi palma y la otra mano de la palma mirando hacia atrás. Es más sencillo. Entonces sería eso, pero sí influye. Es más, trata de hacer dominadas con 3 dedos, cambia bastante, cambia de hacer dominadas con el agarre seguro, con otro con el dedo pulgar por dentro o en el otro sosteniendo los 4 y también va a cambiar el trabajo, independiente de que sea abierta, cerrada o como nosotros llamamos neutra. Hola John, bienvenido. Entonces, es eso. Eso es lo mismo cuando ustedes trabajan, como le digo, este ejercicio, el curl de bíceps, ¿sí? Plano, supino y neutro, el trabajo es completamente diferente, ¿sí? De hecho, en uno levantas más peso que en el otro. Entonces, similar pasa en la dominada, hace que sea más sencillo el trabajo cuando el agarre es neutro, ¿sí? Y de hecho, en supino también, que cuando el agarre es separado y es prono. Dale, con gusto, Santi. Karen, ¿qué quieres saber exactamente del personal branding? ¿Qué más quieres saber? ¿Les muestro un ejemplo o algo? No sé si quién les dio o cómo manejaron el personal branding. Es que no sé si me deje subir esto. Vamos a ver. Voy a ver si nos dejan. ¿Cómo crearlo? Ejemplos. No, es que si les muestro un ejemplo, ustedes les estaría haciendo la tarea que tenían que enviar. Eso sería trampa. Sí, sí, es que si les doy la muestra, bueno, a ver si les puedo encontrar algo. A ver, entonces voy a arrancar. ¿Nos puedes dar algunos aspectos básicos para trabajar cómo conseguir una marca sólida? Creo que en este momento te las estoy presentando, Karen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en duda? Cuando yo quiero empezar a generar mi marca personal es porque yo quiero presentar algo innovador o un servicio que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde van a hacer esto? Desde que yo tengo una idea. La idea es que tú no te quedes sola trabajando en eso, sino que también empieces a formar un equipo de trabajo que más adelante para ti van a ser tus aliados. Ejemplo, nutricionista, un aficio que te colabore, un médico deportólogo, ¿vale? Que te van a ayudar a ti primero a ver articular tu idea
y tu visión, pero también cuando empieces a desarrollar el proceso de entrenamiento personalizado, te van a ayudar a ti para conseguir los objetivos tanto del usuario como tú. ¿Listo? Entonces vas a tener apoyos en los cuales buscar ayuda en el momento en que, no sé, la persona se haya estancado con su peso, tenga un problema articular y puedan salir más rápido de ese proceso. ¿Listo, Pilar? Eh, tú tomas y formas el equipo como tal. También puede ser una persona que te ayude en la parte administrativa, ¿sí? Si tú no sabes cómo crear la empresa y eso, eh, hay personas en las cámaras de comercio que te ayudan. Eso pues te va a llevar un tiempo. La idea es que tú seas consciente de que si tú quieres emprender, cuando tú tienes esa idea de emprendimiento, no va a ser el tiempo que me sobre del día, no. La idea es que tú empieces a generar en tu emprendimiento un gasto del tiempo del 60 o el 80% de tu día a esas actividades de tu idea de emprendimiento y el otro resto pues para las actividades diarias que tenemos y son del trabajo. ¿Listo? Ahí es cuando tú empiezas a mirar procesos legales. Entonces, por ejemplo, nosotros como entrenadores personalizados tenemos que ver si una persona se lesiona o no se lesiona, cómo nos puede afectar a nosotros legalmente, si yo le hice firmar un consentimiento informado, si yo hice el proceso adecuado. ¿Listo? Paso a hacer el mercadeo. Entonces era lo que yo les decía, buscar su nicho de mercado, ¿sí? ¿Cómo es? Pues buscando, apuntando a la necesidad que tengan los usuarios, ¿sí? En este momento la necesidad más marcada es, por ejemplo, en los hombres o en las mujeres aumentar masa muscular y en algunos el bajar el porcentaje graso. Y la tendencia que más se ha utilizado ahorita ha sido CrossFit. Entonces eso es un mercado y un nicho muy amplio que, digamos, se puede trabajar. Y la idea es capacitarse, que es lo que ahorita estamos haciendo. Pues estamos arrancando, tenemos hasta ahora las bases de que es una marca personal, ahorita empezamos a ver más sobre tendencias, sobre entrenamientos y sobre planificación, para así poder generar un emprendimiento mucho más estructurado. ¿Listo? Eso es como más o menos desde donde surge esa idea y cómo se va a empezar a plantear. Cuando yo quiero empezar a mirar todo lo referente de una marca personal, tengo que preguntarme cómo eres y cómo quiero que me vean los demás. Esto influye mucho en las redes sociales, ¿sí? Si tú te consideras una persona fitness, pero cuando tú entras a tu red social solo encuentras comidas, chatarras, viajes, pero nunca se ve una persona entrenando, una muestra de su comida, como el día a día en sus entrenamientos, entonces pues obviamente estás en sentidos contrarios, ¿ves? ¿Dónde estoy y dónde quiero llegar? Entonces, ejemplo, en este momento me estoy capacitando, pero mi objetivo es llegar a ser un excelente entrenador personal de estrellas de cine. Ejemplo, ¿sí? ¿Qué ofreces al mundo? Es otra pregunta. ¿Qué es ese carácter diferenciador que vas a tener tú, Pilar, a diferencia de Gerson o de Karen o de Santiago? ¿Sí? Eh, no sé, practiqué triatlón y pues voy a implementar el triatlón en entrenamiento personal. Soy levantador olímpico y voy a enseñarles desde el levantamiento a conseguir sus objetivos, ¿sí? Desde ahí. ¿Cómo proyectas tu marca personal? ¿Cómo te proyectas tú hacia los demás, Pilar? ¿Cómo te ven los otros a ti? Como una persona responsable, como una persona guerrera, como una persona positiva. Entonces, eso también influye. ¿Y para qué y para quién? ¿Para qué quiero crear esa marca? ¿Para qué quiero ayudar a las personas? ¿Sí? ¿Y para quién? Lo que yo te decía, empezar a segregar tu nicho de mercado. ¿Sí? Nosotros tenemos la facilidad de tener mucho tipo de población, pero tú no te puedes poner a trabajar con niños y pretender que el trabajo con los niños va a ser igual que el entrenamiento con un adulto. Entonces, eso va a necesitar que tú te capacites de forma diferente. Pero si tú ya tienes claro esto, vas a apuntar solo a una población y no vas a estar saltando de un lado a otro. ¿Listo? A ver, ¿qué más te puedo decir? Creo que esto es como lo más importante ahí. ¿Cómo crear la marca? Primero define tus valores, después toma las decisiones para llegar a esos valores y que los demás empiecen a verlo. Ubícate en este momento, tú dónde estás, es el segundo paso. ¿Dónde estás? ¿Mm? Digamos como, no, solo estoy entrenando gente de mi colegio o del barrio y quiero llegar a entrenar gente
del cine y la televisión, entonces tienes que empezar a mirar un plan de trabajo para llegar allá. Identifica tus habilidades, ¿sí? No todos somos buenos en todo, ¿sí? Somos muy buenos en unas cosas y hay aspectos por mejorar en otras. Entonces trata de encontrar eso que a ti te hace diferente y que haces muy bien y que se lo puedas proyectar a los demás y desde ahí empezar a crear tu paquete de servicios. ¿Listo? Si necesitas mejorar alguna cosa, empezar a trabajar en ella, ¿sí? Eso es necesario siempre. Lo que ya les decía, ya cuando tengas validadas las habilidades y sepas qué es eso, empezar a generar evidencias. Entonces era lo que yo les decía de la red social, de mi entrenamiento, de mi alimentación, de con quién estoy entrenando, de los cambios que he generado. Y eso me empieza a ganar a mí seguidores y mi marca empieza a ganar peso. ¿Por qué? Porque tengo evidencias, ¿sí? Y soy coherente con lo que digo y con lo que hago. Bien, Pilar. Y lo más importante, la persistencia. Eso no es de un día, no es de dos, es de años, ¿sí? Si nosotros hablamos con Tanaka, ese hombre lleva mucho tiempo entrenando, le ha tocado levantar mucho peso, muchas veces ha perdido, muchas veces ha ganado, pero ha generado su marca y ha generado también todo su proceso gracias a la constancia. ¿Listo? Pilar, no sé si puedes resolver tu duda o quieres saber algo más al respecto. ¿Las sentadillas son malas para las rodillas? No, Santiago, las sentadillas no son malas para las rodillas. De hecho, en muchos de los procesos de rehabilitación que se tienen, las sentadillas son uno de los primeros ejercicios con los que uno ataca la debilidad en las rodillas. ¿Qué es lo importante? Que la persona realice una excelente técnica, ¿sí? Si la persona realiza una técnica inadecuada, es lo que va a lesionar sus rodillas. Iván pregunta, hola, me gustaría saber si es recomendable trabajar hipertrofia en las piernas separadas por días. Un día cuádriceps, otro día isquiotibiales, se vería mayor ganancia de masa muscular. Iván, eso depende de las cargas, depende de la alimentación, depende de la carga total semanal. No soy de las personas que recomiende trabajar solo la parte anterior un día y después la parte posterior un día. ¿Por qué? Porque así tú hagas una sentadilla frontal que se concentra un poco más hacia el trabajo del glúteo y el cuádriceps, siempre va a estar trabajando el isquiotibial porque es un músculo opositor que le va a ayudar a realizar el movimiento, ¿sí? Entonces, soy de las personas que trabaja las dos caras en un mismo sitio. Que de pronto trate de colocar un poco más de carga a un lado que al otro, sí, pero no. Pero también he visto a compañeros que trabajan por días segmentados y sí han ganado o, o ganan masa muscular y fuerza de esa manera, pero también es porque comen muy bien y descansan muy bien. Entonces, si es una persona que yo sé que dispongo de sus 24 horas, puedes hacerlo, ¿sí? Pero si es una persona que no tiene mucho tiempo, yo estaría pensando más bien no trabajarlos tan segmentados, Iván. Pilar, pregúntame tú lo que quieras de muscular, yo voy respondiendo dudas. Sí, Karen, básicamente es tener una proyección. En todo, hasta en nuestras vidas es necesario saber de dónde estamos y dónde queremos llegar. O sea, con esto se los digo todo. Nosotros nacimos, llegamos al colegio y cuando ustedes ya estaban en 11 ya estaban pensando qué querían hacer, qué queríamos estudiar, en qué soy bueno y no. Y tú ya entraste a la universidad y entraste en ese aspecto. Lo digo en mi caso o como lo estén desarrollando cada uno en su proceso, ¿sí? Pero siempre estamos buscando algo allá. No, no es en el presente, sino más adelante. Y la idea es que siempre nos proyectemos unos 5 añitos más allá para que podamos tener un plan de vida. Sí, Gerson, las redes sociales influyen muchísimo en la creación de las marcas personales. Mm,
De hecho, ahorita hay muchas campañas respecto a eso, que no todo lo que vemos en las redes sociales es verdad, pero sí atrae muchas personas. Hay mujeres muy fitness que han sacado fotos donde se ven divinas, pero después de unos días ellas aceptan y dicen que no hay cuerpo perfecto y muestran que o fue una postura, fue un filtro, fue el apoyo de una cámara, el apoyo de pronto de un elemento que le ayudó a hacer o mantener ese cuerpo súper, súper lindo. Porque mantener un cuerpo fitness no es fácil, es mucho sacrificio, la alimentación, la vida, el dormir, el descansar, a ti se te acaba la vida social, porque tú ya no puedes comer cualquier cosa, porque no puedes trasnochar, porque vas a tener 2 entrenos al día. Entonces es como empezar a manejar tanto esa vida social como esa imagen que tú quieres proyectar, porque si tú planteas por la mañana que te fuiste a entrenar y entrenaste súper duro y sales el viernes y te pegas una borrachera o subes la comida más sucia que te pudiste encontrar esa noche, pues sí, es complicado. La gente empieza a decir como, hey, ¿qué pasó aquí? No cuadra. ¿Cómo se podría realizar esa marca siendo uno nuevo en el tema? John, ¿me estás siguiendo en este momento? Yo no me respondiste, pero entonces, desde ¿cómo se podría realizar una marca? Desde lo que te estoy mostrando. El cómo eres, en dónde estás, hacia dónde quieres llegar, qué estás ofreciendo, cómo puedes proyectar tu marca y para qué. Entonces, es desde ahí donde se empieza a trabajar todo. Eh, es un ejemplo muy claro. Entonces, lo que yo les decía a los futbolistas y me voy para allá. Veamos Messi. Tú ves a Messi y piensas, excelente jugador, pero atrás de ese excelente jugador, ¿qué marca la está llevando a él? Cuando ustedes ven a Messi, ¿qué les influye a ustedes? ¿Qué les infunde? ¿Qué les inspira? No todos a la vez, gracias. Sí, bueno, aparte de Nike, que si tú te pones a corroborar, ¿qué es lo que tiene Nike en su eslogan? Just do it, que es simplemente hazlo. Y de hecho, Messi es muy de simplemente hazlo. Ustedes ven que el man está en un partido y de un momento a otro, ¡pum! Arranca, no hay quien lo detenga, surfea entre ellos y ¡pum! Golazo. ¿Por qué? Porque no lo pensó, simplemente lo hizo. ¿Sí? Muy similar al eslogan que tiene Nike, que es Just Do It. Entonces, si ven como la correlación en que ellos manejan con su marca, que es una marca registrada, que es un logo, pero también con la marca personal que está influyendo en sus deportistas. Entonces, desde ahí viene esa relación, ¿listo? Es, es de que te sientes y empieces a averiguar qué tienes, qué quieres ofrecer y cómo vas a cambiar. Voy con Giancarlos. ¿Qué es tensión mecánica, estrés metabólico? ¿Con qué porcentaje de RM se debe trabajar cada una y cuál es la finalidad de cada una? Todo lo que tú me estás preguntando se ve en todo lo referente a musculación con respecto referente al porcentaje del RM. La tensión mecánica también la vemos ahí y el estrés metabólico se ve tanto en eso como en nutrición. Orden de las contracciones musculares. Nómbrame las contracciones musculares.
Ajá. Son muchos. Entonces, veamos. Busquemos el SR. No hay un orden de contracciones musculares, Leonel. De hecho, la activación muscular se da dependiendo de la necesidad externa que tengamos, ¿sí? Entonces sabemos que para generar fuerza es para mantener o resistir una resistencia externa, ¿sí? Que cuando nosotros realizamos un movimiento, van a haber diferentes fases, tanto excéntrica como concéntrica, isométrica. Entonces, esto es lo que quiero que veamos. Si lo encontrara. Bien, estos son los tipos de contracción que tenemos. Hablamos de una isométrica, que estamos hablando de que se va a generar un movimiento o una tensión sin modificar la longitud estática. Entonces, es, por ejemplo, como lo dice o lo muestra el muñequito, un curl de bíceps sostenido, no va a subir ni a bajar la mancuerna, sino que se va a sostener, ¿sí? Isotónica, son en las que se modifica la longitud del músculo y que generan movimiento, que en esas dos se divide entre concéntrica y excéntrica. ¿Claro? Concéntrica quiere decir que el origen y el punto de inserción se están uniendo mediante un movimiento. Y la excéntrica es la separación del origen y la inserción del músculo. ¿Claro hasta el momento? Un ejemplo muy claro de eso es un curl de bíceps. Cuando voy llevando mi pesa hacia arriba, estoy haciendo una fase concéntrica porque estoy tratando de unir el origen con el punto de inserción, ¿sí? También se dice que todas las fases concéntricas son aquellas donde se vence la resistencia. Entonces, pues estoy parando o llevando más arriba la pesa de la gravedad o del suelo. Y la excéntrica es aquella donde se separa el origen de la extensión. Y aquí se dice que es cuando no se lucha contra la gravedad, sino que se va a favor de ella, que es decir, cuando bajo la pesa. ¿Listo? Si nos vamos a poner a evaluar este movimiento del curl de bíceps, podemos decir que es una contracción isotónica con una fase concéntrica y excéntrica. ¿Sí? Entonces, pero si yo voy a arrancar con un movimiento como la sentadilla, ¿sí? Ahí cambia el movimiento. Yo ya no voy a arrancar con una contracción concéntrica, sino con una excéntrica. ¿Por qué? Porque yo coloco la carga y ya no tengo que vencer ninguna resistencia porque ya estoy arriba. Lo que voy a hacer es bajar, dejándome guiar, bueno, acortando el origen y la inserción del músculo y me estoy yendo a favor de la gravedad. Pero cuando ya tengo que subir, es donde viene mi fase concéntrica, porque ahí es donde tengo que vencer esa gravedad, ¿listo? Y tengo que volver a mantener la longitud del músculo. No sé si te queda más claro de esa manera, ¿sí? No es que yo te diga que primero se van a activar, primero va a haber una tensión isométrica, después pasa concéntrica, no. Y de hecho, muchos de los tipos de contracción que tenemos se van a dar solo en un movimiento. Mientras uno está generando una contracción, un músculo concéntrico y el otro está atrás tratando de hacer la excéntrica, tenemos músculos pequeños que están haciendo tensiones isométricas para sostener, digamos, la rodilla en su lugar, mi abdomen, que es el que ajusta, todo mi core está trabajando de una forma isotónica, ¿sí? Perdón, isométrica. Entonces, muchas contracciones en un movimiento se van a presentar.
clientes principales, ¿qué tipo de contracción se debe priorizar? Dependiendo de la persona y las lesiones. Si es una persona que tiene un problema en rodilla y que le cuesta caminar y tiene artrosis o un desgaste en sus rodillas, lo primero que uno va a trabajar con ellos va a ser trabajos isométricos en su parte inferior, ¿sí? De hecho, muchas flexiones personas que no pueden hacer flexiones, uno las coloca a hacer flexiones sostenidas. Entonces, isométrico es una posibilidad de realizar trabajos con las personas principiantes, pero todas son necesarias para trabajar, porque tu día a día no son contracciones isométricas, tú no andas tensionado a todo momento sin moverte, de hecho te mueves mucho. Entonces, la idea siempre es apuntar a esas actividades diarias y arrancar. Si es una persona nueva, las recomendaciones es siempre no aumentar la carga, que empiecen a trabajar con su propio peso corporal y pueden realizar contracciones isotónicas con su propio peso corporal. Leonel, con mucho gusto. Isométrica, se puede, asumo que van ahí, implementar la resistencia, lo que se necesita antes de pensar de trabajo hipertrofia. Nicolás, porfa, necesito que me expliques un poquito más, siento ideas cortadas. Isométrica, se puede implementar la resistencia, lo que se necesita antes de empezar un trabajo de hipertrofia. ¿Quieres decir que antes de empezar un proceso de hipertrofia, uno debe generar la fuerza-resistencia? ¿Sí, Nico? Y antes de eso lo puedo hacer por medio de isometría. Nicolás Esteban Alarcón. Nicolás. Bueno, mientras Nicolás nos responde, porque ya no nos respondió, dice, ahora que mencionas lo de la movilidad articular, ¿qué tipo de estrategias se pueden emplear con estas personas desde el entrenamiento? ¿Estiramientos analíticos servirán? De Leonel, que es un entrenamiento analítico, perdón, un estiramiento analítico. Leo, que quiero saber si estamos hablando de lo mismo, porfa. Sí, normalmente todo lo que viene siendo estiramientos es para reforzar y para mejorar la movilidad articular. Lo primero que yo debo hacer cuando me llega una persona para el entrenamiento es mirar su fuerza y también su movilidad articular. ¿Cómo yo lo voy a saber? Usted póngalo a hacer una sentadilla. Entonces, a ver, a ver si encuentro una imagen y si la puedo poner en y compartirlas. Creo que ya lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo se comparte la pantalla? Ya. Voy a compartir la pantalla para que veamos.
Entonces, me van a decir si en este momento ya están viendo lo que estoy colocando. Bien, ¿están viendo? Listo. Muchas veces cuando uno le dice a una persona que realice una sentadilla que está arrancando con nosotros, va a hacer lo que está haciendo la persona a mano izquierda. Levanta los talones, la rodilla pasa a la punta del pie, a veces lleva el cuerpo hacia el frente, miren, estas otras las cosas que normalmente sucede, encorva su espalda, la rodilla pasa a la punta del pie, ¿sí? Y eso a ti te dice mucho de la movilidad de la persona. Entonces, antes de arrancar con una persona así, pues como no tiene el rango completo, hay que empezar a trabajar rangos más pequeños, ¿sí? Este es otro que pasa, las dos rodillas se juntan, entonces hay que empezar también a hacer todo un proceso propioceptivo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, empezando que la persona empiece a trabajar la sentadilla en rango más pequeño, es decir, hacerlas más corticas, no desde la rodilla o desde abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces, a ver, no sé si me lograron entender. Arrancar desde pie hasta la mitad del recorrido de una sentadilla, ¿sí? Es decir, arrancar desde una posición anatómica y tratar de sentarse, sino que van a hacer el movimiento muy corto. Y ya después empezar a hacerlos más bajitos para empezar a generar esa movilidad. Los estiramientos. ¿Qué ventaja tenemos? Que la flexibilidad es una de las capacidades que se pierde con los años, pero que también se recupera a pesar de los años. Entonces, empezar a generarle en la persona la conciencia de hacer los estiramientos, ¿sí? Mostrarle unos 12, 15 estiramientos del cuerpo para que la persona los empiece a realizar adecuadamente, con una respiración adecuada. No les dice 20 segundos y ellos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, vamos a contar muy lento y de hecho como nosotros como personalizados se los vamos a contar, se los vamos a ayudar. Entonces 1001, 1002, 1003 y eso va a ayudar también a que mejore su movilidad, que es más o menos lo que habla Leonel referente a los estiramientos analíticos, que son ciertos movimientos que están generando un estiramiento a nivel articular, pero los están haciendo de una forma adecuada, con una postura adecuada y con una respiración adecuada, ¿sí? Entonces, no simplemente hay que inculcarle al usuario de que hay que levantar peso, hay que hacer más repeticiones, no, hay que tener un muy buen estiramiento y una excelente técnica, porque vale más la técnica que el peso, ¿sí? Se desarrollan mejor los músculos a través de una buena técnica que metiéndole más carga. Bueno, Leonel, no sé si respondí tu pregunta o quieres que trabajemos. Vale, con gusto. ¿Qué otra pregunta tienen? Tengo dudas acerca de las contracciones. Dime, Gerson. Dale, Jair, no hay problema. Cuéntame. Si tienes alguna duda, estamos hablando de personal branding y estamos hablando también del sistema osteomuscular. Entonces, si quieres hacer alguna pregunta, relájate. Orlando, ¿qué dudas tienes de las contracciones? Jair, tenía entendido que las contracciones isotónicas ya no se toman en cuenta. Lo que pasa es que se dice que las contracciones isotónicas ahora se hablan de concéntricas y excéntricas, pero si nos vamos a nivel de biomecánica, siguen todavía existiendo y se dividen en las concéntricas y en las excéntricas, ¿sí? Realmente, de hecho, desde la biomecánica plantean como general isotónica que tiene una fase concéntrica y excéntrica. Ya. De hecho, Gerson, tenemos, Jair, de hecho, tenemos dos más.
Dos más que han nacido a través del movimiento, las isocinéticas y las ausotónicas. Las isocinéticas son las que nosotros hablamos de que se va a elongar y a cortar el músculo en unas velocidades constantes manejando la misma fuerza o manteniendo la misma carga. Y las ausotónicas fueron unas que nacieron últimamente o se hablan después del pilates o con el pilates, porque es la mezcla de dos tipos de contracción, las isotónicas con las isométricas. Entonces se sigue hablando de que isotónicas existen. Orlando, no entiendo qué se realizan en los movimientos. Espérate, voy a leer a ver más arriba si lo colocaste. Tenía entendido, ¿no? Gerson, del que estamos ahora. Tengo dudas acerca de las contracciones, del que estamos ahora. Entonces estamos en las contracciones. De los movimientos, sí. Gerson, lo mismo que le dije a Santi. Trata que en una burbujita me envíes toda la duda, tal manera que la podamos leer de una y no de a pedacitos, porque todos van comentando y se dispersa tu pregunta, ¿vale? ¿Cómo está conformada la cintura pélvica y qué huesos los conforman? Los movimientos que hacemos con barra. Porfa, Gerson, trata de cuadrar la pregunta en uno. Voy a ir a buscar eso, Leonel. Sé que lo tengo. Espérame. Pues no tengo como muy arriba. Ya casi. Listo. Leonel, lo que encontramos a mano izquierda es, o a derecha de ustedes, es la cintura pélvica. ¿Sí? Aquí está. Está creada a nivel óseo por el coxis, la pubis, el sacro, el coxal, tiene las crestas ilíacas y los orificios. ¿Listo? A eso le vamos a sumar todo lo que viene siendo la articulación del fémur, que viene hablando de un trocánter mayor. ¿Vieron eso también en osteomuscular? ¿O están viendo esto por primera vez? Ya, Karen, voy. Cuando Leonel. Entonces, esto como tal es lo que tenemos a nivel óseo, ¿sí? A nivel muscular vamos a encontrar el glúteo, vamos a encontrar los bastos, los isquiotibiales, vamos a encontrar el psoas ilíaco, vamos a encontrar inserción del recto abdominal, también de oblicuos, también vamos a encontrar una parte de, de los músculos que nos ayudan en las contracciones a nivel de la espalda lumbar, pero el cuadro lumbar, ahí no alcanzamos a llegar hace ratos, pero es que no tengo imagen así, solo de la cintura pélvica con los músculos no tengo es una general, es que son muchos músculos. Mira, por ejemplo, nomás aquí en esta parte. Entonces, en la parte de la cintura, en la parte de la inserción entraría lo que es los músculos oblicuos, el músculo piramidal, el músculo recto, el abdomen recto, músculos transversos del abdomen, el oblicuo que yo te había dicho. ¿Listo? Entonces, ahí por la cara anterior, es decir, hacia la parte de donde se encuentra mi abdomen. Hacia la parte posterior, donde está el lumbar, estaríamos encontrando los músculos longevos del tórax que alcanzan a tener inserción. Estamos hablando de los músculos espinosos, músculos iliocostales, los oblicuos, ¿te acuerdas que te decía? Los músculos larguísimos del dorso, no alcanzan. Creo que como tal sería eso. Y ya ahí sí ya pasaríamos a lo que se viene trabajando como, entonces, en la parte anterior, tensor de la fascia látea, el psoas mayor, el abductor menor, tenemos también el recto anterior muscular, ¿sí ves? Porque todos tienen nacimiento ahí.
Y en la cara posterior tenemos entonces el glúteo mayor y los bastos laterales y femorales, porque desde ahí tienen su nacimiento, igual que el gracil, ¿sí? Entonces, pues de eso está conformado como tal la cintura pélvica, a nivel de músculos y articulaciones y huesos, ¿vale? Gerson, los movimientos, Gerson todavía sigue. ¿Puedes colocar la imagen de las dos últimas contracciones? Voy. Jan pregunta, ¿y cuando trabajamos una sentadilla bajando de una forma controlada, ejemplo, 5 tiempos, cambia las contracciones? No, sigue siendo la misma, porque la tensión que vas a hacer se va a estar manteniendo para bajar. Cuando tú estás bajando se mantiene la misma tensión, así alargues el tiempo, ¿sí? Los músculos no se van a generar, no pueden seguir tensionándose más. Llegan hasta ese punto y hasta ahí va a dar. Entonces va a seguir siendo lo mismo. Ya cuando extiendes es cuando se habla de la concéntrica. Creo que era la otra, era esta, ¿sí? Ya si, digamos, hacemos el trabajo, entonces ya bajo y estoy sobre 90 grados y ahí me voy a quedar los 5 segundos o los 10. Entonces, cuando estoy bajando, estoy haciendo un proceso de una contracción excéntrica. Cuando estoy sosteniendo los 10 segundos o los 5 segundos sobre los 90 grados, estoy trabajando un proceso isométrico y cuando hago la extensión de rodillas, estoy haciendo un trabajo concéntrico. Sí, es más o menos eso, pero si tú durante todo el recorrido le dices a la persona, mientras bajas en la sentadilla vas a durar 10 segundos, entonces la persona durante 10 segundos hace el desplazamiento, sigue siendo un trabajo excéntrico. ¿Bien? ¿Me entiendes? Listo. Ahora, Carolina, cuando alguien tiene una lesión de epicondilitis, ¿qué trabajos podemos hacer para no aumentar dolor? Primero empieza con procesos de rehabilitación, calor y frío, apoyarte de la fisio. Y yo normalmente dejo quieto ese bracito un tiempo, ¿sí? Porque la epicondilitis es la inflamación y la inflamación se va a dar con cualquier tipo de movimiento, entonces es preferible dejarlo quieto. Ya cuando la persona haya trabajado eso, eh, haya pasado su proceso de recuperación, empiezo a trabajar sobre los músculos más grandes que están rodeándolo. Entonces, yo me iría con pectoral, hombro y el dorsal con pequeños rangos de movimiento donde no me genere dolor, es decir, rangos corticos, movimientos cortos hasta donde la persona aguante o empiece a sentir molestia y ahí extiendo. Y empiezo a trabajar ya procesos de rehabilitación con calor y frío y bandas. Me gustaría profundizar un poco más en la imagen de las fibras musculares. Quiero saber de manera específica qué fibra se desarrolla con cada tipo de entrenamiento. Por ejemplo, para un trabajo de volumen muscular, qué tipo de fibras se trabajan y para un trabajo de definición muscular, qué tipos de fibras se trabajan y cuáles son los estímulos adecuados. Cuando tú me hablas, ya subimos y miramos eso, pero cuando yo estoy hablando de procesos de definición, no estoy hablando técnicamente del tipo de fibra que yo debo activar, sino de mi porcentaje de grasa, ¿sí? Yo no voy a generar un proceso de definición si mi porcentaje de grasa es muy alto, ¿bien? Entonces, eso es lo primero que tú tienes que atacar y eso es con alimentación. Este es el tipo de fibras musculares que tenemos. Tenemos tres tipos, tipo 1, tipo 2B y tipo 2A. Tipo 1 conocida como las lentas y rojas, ¿sí? Estas son las que nos ayudan y generan todo su proceso a nivel oxidativo, ¿sí? Es decir, que sirven o se manejan de forma aeróbica. Tienen poca velocidad de reacción, es decir, son lentas. ¿Mm? Son resistentes a la fatiga y normalmente las encontramos en los músculos del tronco porque son los que están constantemente en movimiento. Por mi postura, por mi respiración y por los movimientos de mi sistema digestivo. Bien, en cuanto a eso, tú me preguntas, ¿qué tipo de entrenamiento puedo desarrollar? Para desarrollar más este tipo de entrenamientos, puedo entrenar tanto aeróbico como anaeróbico, porque la fibra muscular debe
La persona, si es un deportista, tiene que estar dispuesta a trabajar en los dos sistemas energéticos, ¿sí? Que uno se centre más hacia un lado por lo que se ayuda o se va a desarrollar mejor. Entonces son las personas que trotan 10, 21K o son fondistas y uno trabaja sobre esa parte. ¿Cómo trabajo una parte aeróbica? Pues por medio de procesos y entrenamientos aeróbicos que son largo tiempo, larga duración o en lo que ahorita estamos manejando, que también es el HIIT, que eso me va a ayudar, ¿sí? Aunque no corresponden a ese tipo de fibra 1, porque no las va a activar completamente. Se va a apoyar más ese tipo de HIIT, se va a apoyar más en las tipo 2B, que son las fibras intermedias, ¿sí? Son fibras tanto rápidas como lentas y pueden generar tanto velocidad como fuerza y pueden durar con el esfuerzo más tiempo prolongado en cuanto a fuerza, no tanto como a resistencia. ¿Claro? Bien. Y las tipo 2B, que son las rápidas y son lo que normalmente nosotros encontramos en blancas, quieren decir que tienen gran capacidad de reacción, es decir, son las que si a ti te botan un valor, son las primeras que se van a accionar para poder recibir ese balón. Son resistentes a los esfuerzos cortos, entonces ellos no van a resistir más de 100 metros, más de 10 segundos, ¿sí? Porque los 100 metros ahorita los están sacando 15 segundos o a veces se dice que hasta 30 segundos, porque todo su sistema se está trabajando por fosfocreatina, ¿sí? Y por los ATP que tenemos ahí guardaditos de reserva. Cuando ya pasa eso, ya, ¡pum! Esas fibras tipo 2 se acabaron. Entonces, eso es lo que uno trabaja. Cuando yo trabajo tipo HIIT, CrossFit, intervalado, estoy hablando sobre tipo 2B y tipo 2B y 2A, mejor dicho. Sí, son más explosivas. ¿Mm? Entonces, normalmente una persona que levante pesas es un tipo 2B, ¿sí? Una persona de halterofilia. Una persona fondista o, por ejemplo, como no, fondista, estamos hablando que es tipo 1. Y ya como Usain Bolt, tenemos una gran predominancia de tipo fibras 1, perdón, tipo de fibras 2B, pero también con un apoyo de fibras de tipo 2A. Es cierto, ¿sí? Y es de ahí donde uno empieza a generar los entrenamientos, ¿sí? Lo que te digo del porcentaje de grasa, mira, tú te puedes plantear empezar a trabajar todo el tipo 1, que es lo que estamos hablando de la parte oxidativa, y se dice que gracias al proceso oxidativo se va a quemar más grasa de la parte corporal si me mantengo entre el 65 y el 75% de mi frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa? ¿A qué costo estás haciendo tanto tiempo ese trabajo? Porque tiene que ser 45 minutos, una hora para poder ingresar a utilizar las grasas. ¿Ves? Al contrario que de pronto podrías trabajarlo con un HIIT o con un entrenamiento intervalado. Y no estás utilizando fibras lentas porque tú estás pensando en oxidación, sino estás trabajando en cuáles, en las blancas que no tienen procesos de oxidación. ¿Ves? Gerson, ¿quedó más claro tu pregunta? Vale. No, Gerson, con gusto. ¿Cómo realizar la palpación? ¿Cómo realizar la palpación de manera correcta de las espinas ilíacas posteriores? Tengo entendido que la ubicación es de la nivel L4, ¿es cierto? Y en la aplicación, ¿cómo haces para ubicar ese punto? Pues, Leonel, eso es de práctica. Y más cuando una persona es obesa. Porque visualmente en una persona delgada, tú le puedes decir que se incline un poco hacia el frente, que haga como un tipo de venia y se va a notar la predominancia de la cresta, ¿sí? Pero cuando es una persona con un porcentaje de grasa alto, se dificulta y toca a tacto. Entonces yo lo que normalmente hago es como encontrar la cintura
cortar como unos 3 dedos hacia abajo y empezar a hacer palpaciones desde ahí hasta encontrarla, porque varía también dependiendo de la persona. Las mujeres que tienen una cadera más amplia y otras que la tienen más corta, los hombres también tienen a veces más largo el tronco que las piernas, entonces pues yo me guío más por eso. No, no sé si te sirva. Sí es, ahí sí toca al tacto. Un tacto respetuoso, ¿no? Porque pues hay que evitar que el usuario se sienta incómodo. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Ah, yo te iba a mostrar, Leonel, cómo se encontraban. Más o menos esto es cómo se ven las fibras musculares en el cuerpo. Entonces, cuando son fibras tipo 1 se ven más rojitas, tipo mezcladas que son las 2B. Si te das cuenta, encontramos como muy nivelado, tanto blanquitos como rojitas, y ya al final en el sprint son más blancas que rojas. ¿Cómo se activa eso? Por medio de desde el sistema nervioso. Entonces, ahí es donde él es el que define realmente cuál es el tipo de músculo que va a activar y cuál es el que va a agrupar. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Karen, creo que Karen me había preguntado antes. Ah, no, ella fue la que me pidió lo de las diapositivas, pero ya, de técnica, no sé. Aquí. La posición del coxal influye en la anteversión y la retroversión. Leonel, hasta donde yo tengo entendido, no. Determina mucho es la, la movilidad articular exactamente hacia nivel de tu espalda y a nivel de tus ligamentos, poder hacer la anteversión y la retroversión. Entonces es más de cuestión de movilidad, pero que yo sepa que el coxal influya directamente, no. Leonel, creo que va más con todo lo referente a, a los huesos de la espalda, todo lo que vienen siendo las espinas dorsales y lumbares. Carolina, bueno, sé que hay muchos que dicen que para realizar sentadillas debe pasar la punta de pie y otros en mi caso me enseñaron que no pasarla. A mí también. De hecho, yo trabajo CrossFit y trabajé un tiempo en levantamiento olímpico y no es necesario cruzar la punta del pie. Es también la ubicación que tenga la barra o la carga y como tal la movilidad que tú tengas a nivel de tu tobillo y de tu cadera. Voy a ver si encontramos unos ejercicios.
mirar lo de las sentadillas con la carga, pero no me aparece. No. A ver si me aparece. No, no encuentro la imagen, espérame a ver. Análisis. A ver. ¡Ay, no! Análisis biomecánico, busquémoslo. Ok, creo que ya. Voy a poner esta imagen. Voy a compartir la pantalla para que miremos lo de las sentadillas y que miremos cómo se debe ubicar. Entonces, miren, tenemos bastantes tipos de sentadilla, ¿no? Entonces, eso mejor dicho, ¿qué no encontramos? ¿Qué es lo importante? Que nosotros ubiquemos dos cosas. Primero, se debe siempre manejar que la barra o la carga dé en línea recta con el pie. Cuando tú lo trabajas así, si la carga está muy abajo, si te das cuenta que alcanza a pasar la rodilla un poquito la punta del pie. ¿Mm? Pero de la forma más adecuada es en que la rodilla no pase la punta del pie. Porque esto no me deja ver. No, no está. Mira, es esta, ¿sí? Cuando yo trabajo la parte del equilibrio, la rodilla alcanza a pasar. ¿Por qué? Porque la barra está muy arriba. Cuando la barra tiende a estar más abajo, la rodilla no pasa la punta del pie. ¿Sí? Ahora, también depende de la amplitud de tus piernas. Si tus piernas las tienes muy cerradas, puede que sea más fácil que la rodilla pase la punta del pie. Si tienes las piernas un poquito separadas, más al ancho de los hombros, la rodilla no va a pasar la punta del pie. Además que siempre que tú trabajes la sentadilla, la punta de los pies no debe ir apuntando hacia el frente, sino con una pequeña rotación de 30 grados apuntando hacia afuera, de tal manera que toda la agrupación muscular de la pierna entre a trabajar y te permita tener una mayor estabilidad y mayor fuerza. Lo que pasa es que aquí no encuentro cosas de levantamiento para que se den cuenta, pero mira, ¿sí ves? Como entre más alta esté la barra, más posibilidades tiene de que la rodilla pase la punta del pie, ¿sí? También tu postura influye. Si tú estás muy de frente, que es lo correcto, que es lo que nosotros siempre buscamos, que esto pasa en los pesistas, ellos normalmente no se ve tan pronunciado porque tienen las piernas más separadas, pasa la punta del pie, pero está compensando porque la rodilla, la carga está sobre la punta, sobre el pie, ¿sí? Si te das cuenta que la parte incorrecta que nos muestra las otras dos, la barra va muy adelante, su centro de gravedad, que es la colita, va muy hacia atrás y la carga ya no está en todo el centro del pie, sino que se encuentra más hacia adelante. Y en la última, que es donde estoy encorvando como tal mi espalda, es decir, perdí la alineación anatómica de la espalda, y a pesar de que el centro de gravedad y el pie están cerca o en la misma línea de donde está la carga, se pierde toda la armonía de la espalda y es lo que más genera lesiones. Sí, es como lo que quiero mostrarte. Entonces, bueno, esto es
no encuentro una así donde se vea bien la punta de los pies. Creo que en esta, mira, si te das cuenta, la punta de los pies no está apuntándose hacia el frente, sino hacia los lados, para que puedas tener algo como más claro. ¿Mm? No sé si te funciona. Personalmente, yo trabajo sentadillas profundas y no he tenido inconvenientes con, con la sentadilla profunda y mi rodilla. De hecho, mi rodilla mejoró gracias a la sentadilla profunda. Al mejorar el rango de movimiento, se empezó a generar más fuerza y disminuyó la inestabilidad que tenía, Caro. Entonces, es un buen proceso. Lo otro que dicen los médicos es, yo no tengo inconveniente en que pase la rodilla a la punta del pie desde que mi cuerpo esté acostumbrado y esté fortalecido para ello. Por eso los pesistas lo hacen, ¿sí? El inconveniente de ellos es que son cargas muy altas y mucha repetición y generan lesiones, no ahorita, pero sí en unos años, como lo vemos con Urrutia, María Isabel Urrutia, que ganó su medalla, pero ahorita tiene problemas para caminar. ¿Listo? ¿Existe un manual en donde se muestre la movilidad permitida de las articulaciones? No hay un manual, pero sí nos guiamos mucho por algo que se llama RUM, que es R-O-M, que es los rangos articulares de movimiento, o para que te puedas guiar desde ahí. ¿Listo? Por ejemplo, para hacer ejercicios de hombros sabemos que la articulación, que es una articulación que es de mucha movilidad, lo que hace propenso a una lesión, y vemos que hay ejercicios que se están inventando y que están saliendo en redes sociales que uno pudiera implementar, pero por desconocimiento del movimiento, si es seguro o no aplicarlos. ¿Existe algún manual? No, no existe algún manual, pero con lo que te digo referente a los rangos del movimiento, sí se puede empezar a trabajar ese tipo de conceptos para empezar a segregar qué ejercicios son buenos y qué ejercicios son malos. ¿Listo? Algo que yo siempre hago también con mis entrenados o con las personas que yo entreno es que yo no voy a colocar un ejercicio que yo no estoy de pronto en la posibilidad de realizar o que cuando lo realice me molestó, ¿sí? Porque sé que puede generarles molestias a ellos también, ¿vale? En la parte de la prescripción del ejercicio no tengo muy claro qué diferencia entre volumen y frecuencia. ¿Podrías explicarlo? Bueno, eso se llaman componentes de la carga. Eso tuvieron que haberlo visto en el primero. Déjame, ya te cambio y te ayudo. Cambia la presentación que lo tengo en el otro lado. Específicamente el peso muerto va dirigido, hay varios tipos de peso muerto, Iván. Entonces, yo que te recomiendo, hay uno que se centra más en el isquiotibial, que es aquel donde la pequeña flexión de rodilla se mantiene durante todo el recorrido. Hay uno que se transmite y también se siente bastante sobre el lumbar, que es con pequeña, ¿cómo decirlo? Un poco desplazamiento, pero con una carga más alta, ¿sí? Entonces, pues ahí ya sería que tú lo decidieras, pero personalmente peso muerto ejecuta isquiotibial, glúteos, lumbar y el dorsal ancho. Son cuatro músculos que independientemente sea la postura de tu rodilla o la postura de o el largo de tu desplazamiento, se van a trabajar esos cuatro. Acá están. Lo que tú me estabas hablando, entonces, la carga tiene unos elementos, esos elementos son volumen, duración, intensidad, frecuencia y densidad. ¿Listo? Que es lo que me está preguntando Leonel. Les voy a dar uno de los ejercicios más claros que tenemos para entender qué es cada cual. Volumen, estamos hablando del trabajo total que se va a realizar. Entonces, el volumen serían 6 series de 3 repeticiones, donde la carga que se va a trabajar va a ser 50 kilogramos. ¿Listo? La intensidad es la velocidad de la ejecución máxima. Esto él lo está manejando por el lado de la velocidad. Entonces, si yo le digo, usted tiene que hacerlo lo más rápido posible, es un tipo de intensidad. Si yo le digo, tiene que hacerlo lo más lento posible, es otro tipo de intensidad.
O si yo le digo, nos vamos a trabajar con las frecuencias cardíacas, que es lo que normalmente nosotros desarrollamos para evitar algún tipo de problema cardiovascular a siguiente, entonces uno dice, vamos a trabajar a una intensidad del 60%. ¿Claro? Duración. Entonces, la duración estamos hablando del tiempo total que vamos a durar haciendo todo el ejercicio. Entonces, eso incluye eh, estrenamiento, estiramiento y vuelta a la calma. ¿Listo? Yo le puedo colocar a cada una de esas tres fases un tiempo específico y después hacer la suma de ese tiempo en total. Viene después la recuperación, que para mí como tal la palabra recuperación no existe, sino se viene a hablar de la densidad, que la densidad es la relación en que hay entre el trabajo y el tiempo de descanso, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, aparece un 6, 2 puntos, 5, 2 puntos, 2 puntos y muestra un 3. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 6 series, 3 repeticiones, con una pausa entre cada de esas repeticiones de 5 minutos. Este tipo de ejercicio me quiere decir a mí que es un tipo de ejercicio de mucha carga de pronto para esta persona. O como lo está haciendo a mucha velocidad, está gastando demasiado su sistema energético, ¿listo? Y la frecuencia quiere decir que serían las veces que yo trabajo por semana, ¿bien? Entonces, volumen es el total de las repeticiones o de lo que yo esté levantando en total ese día. Entonces, por ejemplo, los que son atletas de carrera, ellos el volumen lo manejan diario en kilómetros. ¿Listo? Los pesistas lo manejan en kilogramos y nosotros lo manejamos en total de repeticiones. ¿Sí? La frecuencia es el número de veces por las cuales entrenas por semana. ¿Te queda más claro, Leonel? Soy de las personas, Gerson, que considera que entre mayor rango de movimiento, mayor trabajo va a haber. Sí, debe llegar hasta el suelo, que estamos hablando del fondo, pero hay que mirar también la posición que con la que llegas allá. Porque si vas a llegar al suelo con los hombros caídos y tu espalda como en una U invertida, es preferible que no llegues al fondo. Prefiero que llegues hasta la mitad de recorrido y que mantengas una buena postura. ¿Listo? Entonces, eso es algo que tienes que tener presente antes de realizar el peso muerto de fondo. Hay personas que colocan plataformas para bajar un poquito más y generar ese déficit de movimiento. También es válido de que mantengas una buena postura y generes una carga adecuada, ¿vale? Normalmente cuando yo quiero romper ese rango de más, no coloco cargas máximas, me voy por ahí entre el 50% o el 60% de la carga. Y adicional a eso, evito que se genere un rebote de la barra cuando toca el suelo. Es una costumbre que se tiene ya bastante en los gimnasios que para que valga el peso muerto suene con el suelo, que rebote y levanto. Esas vibraciones pequeñas del rebote generan molestias a nivel lumbar. Um, Yo lo trabajaría el peso muerto hasta el fondo, sí, manteniendo la postura y con una pequeña carga. Y empezar a hacer pequeñas progresiones. Ahora, mira que cuando tú tienes problemas de lumbar, no simplemente es porque tu lumbar está débil, sino porque también de pronto tu parte abdominal está muy fortalecida y está desbalanceando tu lumbar. ¿Mm? O tienes tanto el lumbar como el abdomen sin fortalecimiento y se está generando la carga ya o tienes no tan fortalecidos los isquiotibiales y estás generando tensión en el lumbar, o estás haciendo lo que te digo, que cuando bajas profundamente pierdes la postura de tus hombros y generas carga en el lumbar. ¿Bien? No sé, chicos, si hasta el momento de Iván, de Gerson, de Leonel, quedó algo claro.
¿Vale? ¿Alguna duda, algo más, chicos? La supercompensación es uno de los principios que nosotros tenemos y de hecho es el más importante para poder hacer el proceso de desarrollo de la fuerza o generar las adaptaciones que yo tengo en mi cuerpo, ¿sí? Se habla que para que haya un proceso de supercompensación, el cuerpo tiene que estar expuesto a una carga externa, ya sea trotar, que son kilómetros, ya sea en repeticiones o ya sea como tal un peso, de tal manera que eso genere un desequilibrio en mi cuerpo, que son esos pequeños dolores que tú sientes al otro día, que sientes de pronto mareos si respiraste mal, que son las falta de fuerza para poder realizar el equilibrio, el ejercicio o completarlo. Entonces, esos son los desequilibrios del cual genera esa carga en tu cuerpo. Yo tengo que dar un tiempo de recuperación que va a ser el descanso, que me va a permitir recuperarme de ese desequilibrio. Entonces es cuando yo salgo de ese dolor de piernas después de haber trabajado el maximal en pierna, en sentadilla. Y ahí es cuando viene la supercompensación, cuando yo trabajo también un proceso eh, de, de de cargas un poco más bajas para poder llegar a una carga más alta, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, aquí tengo este proceso, que es como una curva que baja y después vuelve y sube. Yo estoy en este punto de partida, que es el punto F, no sé si lo alcanzas a ver, que ahí es cuando yo genero la carga. Cuando meto la carga en el cuerpo, se genera ese equilibrio, que son todos esos dolores, la inestabilidad, la falta de respiración, no poder levantar la carga, tener que pedir ayuda. De ahí llega al otro día o hasta unas horas más tarde, el cuerpo empieza a recuperarse a nivel metabólico gracias al descanso que le doy, alimentación. Digamos, al siguiente día de la pequeña carga que yo metí, si ese día hice sentadillas a mucha carga, el otro día pongo unos pequeños saltos para relajar un poco las piernas y gracias a ese proceso de descanso, alimentación y una interconexión de cargas, se da ese proceso de la curva más alta, que es ese punto M, que eso es a lo que se llama supercompensación. ¿Mm? Ahí es donde yo quiero siempre llegar con, con mis entrenamientos. Por eso siempre debo ser consciente del tipo de carga que coloco, que le dé un descanso adecuado, que le coloque una alimentación adecuada y un manejo de descarga después de haber colocado esa carga. ¿Listo? Caro, no sé si así con esta grafiquita te queda más fácil saber qué es eso. Entonces te lo dejo un poco más claro. Yo bueno, con el que más trabajo, se llama Iván. Entonces él tenía un trabajo de pierna, ese día le tocó trabajar sobre su 95 y 100%, el 100% a uno o así sea fallido, simplemente para que empiece a manejar lo que viene siendo su carga. Eso le genera un dolor de piernas total, no puede movilizarse, de pronto ni siquiera alcanza a terminar la rutina de más de pierna porque lo llevé hasta su 100%, se mareó un poquito, esa noche descansa, eh, se alimenta y cuando me llega a mí al otro día le coloco saltos al cajón para generar un tipo de descarga. ¿Listo? Entonces, para que te guíes un poquito más. Gerson, eso varía mucho, ¿sí? Hay gente que dice que los músculos necesitan 72, de 48 horas a 72 horas para recuperarse completamente. Entonces, normalmente las 72 horas son cuando yo trabajo procesos de hipertrofia, que estoy trabajando sobre mis porcentajes superiores del 90 al 100 o hasta mis supras, que son 105%. Y hay gente que dice que habla de las 48 horas para hacer la recuperación del músculo, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos con entrenamientos de personas
que tenemos al día a día, muchas veces no tienen un tiempo adecuado de descanso porque entrenan conmigo en la mañana, salen a trabajar, les toca llegar y coger transporte, que es horrible, y tienen que llegar a su casa. Técnicamente entrenaron conmigo a las 7 de la mañana, duraron movilizándose todo el día hasta las 10 de la noche y tienen que acostarse a las 10 de la noche para levantarse al otro día, si le va bien, a las 4 o 5 de la mañana. Entonces no va a tener un proceso adecuado. Además, no todos se alimentan de forma adecuada. Entonces, yo normalmente cuento con un proceso de 48 horas, pero lo pongo también en duda dependiendo de las características de mi usuario. ¿Sí? Claro, Gerson. Leonel, ¿recomiendas utilizar escalas de Born? Sí, pero lo que pasa es que la escala de Born es muy subjetiva. Tú le preguntas a la persona en cómo está el dolor, 5, 6, 7, y ellos a veces por no salir de su zona de confort te van a decir que están en un 7, que están en un 8 y esa es la zona en que tú la quieres manejar, entonces pues como que dices, ah, no, listo, ya estoy en ese punto. No, guíate más también por las frecuencias, por su forma de respiración y demás, ¿listo? Eso creo que yo veo ese tema con ustedes. Bueno, yo creo que viajo a las ciudades y yo les explicaré ese tema también allá. ¿Cómo sería el cálculo de RM, que es del RM de un cliente? Lionel, con mucho gusto te resolvemos esa duda en musculación, ¿vale? Y lo que hablas de la percepción subjetiva del entrenador también es muy referente a la escala de Born y se ve mucho ahora en los gimnasios que las personas, por ejemplo, en un box ingresan y le preguntan, ¿usted alguna vez ha hecho sentadilla así? Ah, bueno, listo, ya póngale, arranque con la barra. Si ve que la sacó bien, le mete 5 kilos, ¿sí? Entonces también es dependiendo. Nosotros como personalizados no podemos hacerlo tan subjetivo y a percepción porque tenemos todo el carácter moral también de hacerlo tenemos todo el tiempo y la disposición para esta persona y le podemos hacer todo el proceso de RM. Entonces, pues hay que mirar cómo lo manejas ahí, Leo. Listo, Caro, con mucho gusto. Lo mismo, Gerson. Carolina, escuchando que cuando hay dolor al día siguiente del entrenamiento es porque se rompieron fibras musculares. Sí, se escucha bastante y de hecho se dice que para poder generar el aumento de fibra muscular se generan unas pequeñas microfracturas en estas fibras musculares. Sí, sí se da una ruptura de las fibras musculares. Sí, es lo que la pregunta a la que vamos. ¿Alguna otra duda, chicos? Chicos, ¿tienen alguna otra duda? Ya nos quedan poquitos minutos. No sé si quedó todo claro, si alguien quiere agregar algo, si de pronto quieren decirme, hey, profe, estás como perdida. Leonel, yo soy más de estiramientos estáticos si estoy hablando de una persona que está arrancando principalmente. A veces los estiramientos dinámicos generan algún tipo de retracción muscular, por lo que no hacemos el movimiento balístico adecuado, ¿sí? Ya que sea una persona que está entrenada y que tenga concepción o un buen dominio de su cuerpo, ya trabajo dinámico o balístico y estático. ¿Mm? También dependiendo de la fase
en la que se encuentre la persona, si está en un proceso de calentamiento o si ya está también en una fase final. Normalmente los dinámicos se trabajan en la parte de calentamiento porque me permiten de una vez tener movilidad articular y también toda la parte del calentamiento muscular. En los estáticos a veces la gente los trabaja para las vueltas a la calma, entonces pues va muy a donde quieras aplicarlo. Gerson, lo que pasa es que hablar de hipertrofia tendríamos que hablar de métodos y todo, y no te preocupes, que con el paso de las clases vas a ver varios métodos de entrenamiento de la fuerza. Entonces, no te preocupes, ¿sí? Ya los vas a estar viendo. ¿Algo más, chicos? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que agregar? La puedes conseguir en una plataforma. A veces la suben ahí o si quieres escribe al correo de dirección, les preguntas por la grabación de la tutorial y ellos te pueden enviar el link. No, realmente no. Cuando yo cierro acá, a ellos les llega ese link el correo de la dirección académica, a mí no me queda el link. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Espero que sus dudas hayan sido resueltas en su totalidad. Eh, Espero que poderles colaborar más adelante. Espero que tengan una buena tarde. Estamos hablando, si necesitan algo, pues ya nos estaremos comunicando, viendo en clases, ¿vale? No, Karen, ustedes y Carolina por el tiempo, con mucho gusto. Gracias, Nicolás, lo mismo para ti.
audio, no puedo escribir, pues igual la guía de